Bueno, buenas tardes a todos los presentes hoy en esta sala del Hotel Borgia de Gandía, un lugar emblemático para reunirnos. Soy Paco Rubio, gerente general de ficción sonora en la Agencia Mundial de Prensa, y en nombre de la asociación ACES 1812 de Gandía, una asociación cultural, económico y social de esta localidad, quiero darles la bienvenida a esta charla que vamos a tener a continuación con nuestro invitado, un gran escritor que está sentado a mi lado, llamado David Lourdes Sanz, para el que pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y antes de empezar mi charla con él, quería hablaros un poquito de su persona, ¿no? Nació en el Grau de Gandía el 30 de diciembre de 1971, un chavalín todavía, en el seno de una familia alcoyana, y desde muy pequeño y a través de las fiestas de moros y cristianos de los distintos pueblos de la Comunidad Valenciana, se despertó en él un cierto interés por la historia medieval de España y sobre todo de la provincia de Valencia, leyendo y consumiendo literatura de todo lo que caía en sus manos que tuviera que ver con ella. Lo que se presagiaba como una adversidad lo convirtió en la oportunidad de empezar a escribir A la sombra del Bairén. Primera parte de la saga Los hijos del Bairén. Hoy, David, toca hablar de tu primer libro, A la sombra del Bairén. Ha sido tu primera novela, por lo que voy a empezar preguntándote ¿cómo y cuándo surgió la idea de escribirla? Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Pues la verdad fue eso. Tuve, por lo que has dicho tú, sí, de lo que parecía una tragedia, tuve un accidente que me mantuvo fuera de baja más de 1 año y medio, un accidente en la rodilla. Y en aquella época, pues yo tenía siempre, como bien has dicho, me he criado entre marchas moras y cristianas. Siempre he tenido mucho interés por la historia medieval y tenía una pregunta que era ¿por qué existen las fiestas de moros y cristianos en todos los pueblos de la Safor y en Gandía, sin embargo, apenas pasan muy desapercibidas? No hay realmente. Vale, es que me creía que esto también funcionaba. Y porque en Gandía no hay unas fiestas como tal de moros y cristianos. Sí que existen los moros del Raval, pero no hay una fiesta consolidada. Lo que me llevó a estudiar un poco, a averiguar el castillo de Bairén, la importancia que tuvo, y vi que había una historia muy interesante que contar, ya que era el castillo que mandaba sobre todo lo que antiguamente era el Valle de Bairén, lo que hoy en día conocemos como la comarca de la Safor, y que mandaba sobre el castillo el castillo de Borró, que la mayoría, yo desconocía que existía un castillo que se llamaba el castillo de Borró, ni dónde estaba situado, y luego me di cuenta, es Ròtova, lo que hoy en día es Ròtova, en aquella época era Borró. Lo que hoy en día es Almiserat era Vilella. Claro. Y luego estaba el castillo de Palma, el castillo de Villalonga, el castillo del Rebollet, de la Font, había mucha historia porque tenía mucha importancia el castillo de Bairén, porque desde él se divisaba tanto Cullera como Denia. Y era la entrada desde el interior hacia la costa. Todo lo que hoy conocemos, pues toda la gente que viene de la Vall d'Albaida, tenían que pasar por aquí, aprovechaban más bajar a la costa para luego dirigirse hacia Valansilla, lo que es Valencia, o hacia el sur. Y entonces tenía era un castillo muy importante. Vi la oportunidad y digo, pues esto habría que contarlo. Pero claro, yo no soy historiador, por lo cual no me voy a meter en un libro de narrativa y decir, en la fecha tal ocurrió esto, ocurrió lo otro, y digo, esto hay que contarlo, pero hay que contarlo de una forma muy amena. Y creé un personaje que es Jordi de Bairén, que es el que hace el que mueve todo el hilo de la trama y el que se va entrelazando con personajes históricos reales. Y entonces eso. Y pues
todo. Digo, pues esto hay que contarlo de así. Pues perfecto. Entonces, la pasión que te surge sobre el Bairén, en realidad, ¿qué te atrajo de la historia del castillo de Bairén? ¿Qué es lo que más te atrajo para elegir hablar del castillo de Bairén, precisamente? Pues, como te he dicho, la importancia que tuvo, hechos que habían ocurrido y mucha gente desconocemos, como que, por ejemplo, el Cid le urdieron una emboscada justo a los pies del castillo de Bairén en el año 1097, bajando él de Benicadei, estaba conquistando por allí y se dirigía hacia Valencia y los almorávides le preparan una emboscada justo a los pies del castillo de Bairén, de la cual, como era él, aún salió indemne y con victoria, una victoria más. Y entonces una cosa que yo desconocía, digo, pues esto hay que contarlo. Y había que contar la importancia y la convivencia que había entre los pocos mozárabes que habían aquí, los pocos cristianos que vivían en territorio musulmán y los árabes. Y cómo van cambiando la situación según se va pasando el tiempo y Jaime I empieza conquistando Morella y va bajando en busca de Valansilla. Ajá. Ahí hay mucha trama y hay mucha cosa que contar. Muy bien. Y bueno, ya que hablabas de esto de las fiestas de moros y cristianos, porque es que es una duda que algunos tienen de por aquí. ¿Por qué en Gandía no se hace la fiesta de moros y cristianos? Pues la verdad es que aún no he encontrado una causa buena. Ya digo, hay gente que sí, que existen los moros del Raval, pero no. Yo creo que con tanta falla, tan arraigada las fallas y tanta Semana Santa, pues la gente ya no... Yo intenté empezar como un par de escuadras de cristianos en el Grao, pero lo mismo, el que no era fallero, o sea, como todo, o sea, el que no es fallero es de algún paso de Semana Santa y cuando le decías, sino que todos se animaban, pero decías, sí, animaros, pero esto hay que pagarlo. Y entonces decían, bueno, si hay que pagarlo, digo, vamos a ver, si quieres tener 3 días de fiesta, quieres comer, quieres tener una banda de música, quieres vestirte, habrá que reunir dinero para todo esto. Y la gente pues se echaba atrás. Y al final acabé yo yéndome a Oliva y saliendo en las fiestas de Oliva. En las fiestas de Oliva, bueno. Eso está bien, pero lógicamente gustaría también que se hiciera aquí en Gandía, no sé por qué. Pues ya te digo, he hablado con mucha gente, pero no dan un paso adelante. No están por la labor. No dan un paso adelante. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en la novela? Además de esto que nos has contado, ¿qué más cosas? Porque nos has hablado de Jordi, el protagonista, ¿no? Háblanos un pelín, un poquito de quién es él y qué es lo que va logrando poquito a poco, sin ir demasiado... Sin desvelar demasiado. Vale, todo empieza, pues eso, esta novela su periodo es de 1220, con el nacimiento de Jordi, hasta 1248, que ahora explicaré por qué es ese final. Jordi no es más que el hijo de un alfarero que vive en la zona del Grao, que era la zona de los mozárabes, y por casualidades se pone a vivir junto a él, junto a la casa de sus padres. Viene un ex soldado árabe que ha estado en otras conquistas y se ha licenciado y se ha ido a vivir allí. Con la mala suerte de que este hombre tiene familia, tiene un hijo, pero la mujer al poco tiempo muere. Entonces los padres de Jordi le ayudan mucho porque el hombre pues estaba como deprimido, luego tenía sus quehaceres y demás, y se van criando el musulmán y el cristiano juntos, hasta llegar a un punto que eran como hermanos. Y que él lo llamaba hermano y mucha gente, pues los propios cristianos decían que no es tu hermano, que no sé qué. Y dice, pues si se ha criado conmigo y duerme conmigo y todo es mi hermano. Y cuando esto se va desarrollando y cuando llegan ya un poco a la adolescencia es cuando Jaime I conquista Morella. Y al conquistar Morella y empezar a ir dirigiéndose hacia el sur, hacia lo que era Valansilla, que hoy en día es Valencia, la capital del reino de la Taifa, piden ayuda, o sea, necesitan, claro, para defender la capital, necesitan ayuda de dinero, de soldados, de suministros, y entonces empiezan a subir impuestos.
¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos, donde más les cargaban impuestos. Normal. Y empiezan a ver ya un poquito como de recelo, empiezan a mirarse con un poquito de recelo. Luego les prohíben ya pues, portar armas, les prohíben todo y empiezan a no dejarles vender sus productos en el puerto para poderlo embarcar hacia las islas y demás. Empiezan a ponerles pegas, lo cual les lleva a todos a tener una hambruna y en la adolescencia Jordi y unos amigos dicen, pues nos tiramos a las montañas y a buscar comida como sea. ¿Cómo encuentran comida? Asaltando los carros de suministros que van al castillo. Y me gustó mucho jugar con todo lo que es la comarca, porque cualquier lector va a reconocer enseguida ciertos puntos. Sí. Por ejemplo, se esconden mucho en la cueva del Parpalló, en la cava del Yo. Cuando lees el libro, todo lo que es más fácil imaginar dónde está en cada momento el personaje. Sí. Pues bueno, haciendo esto van teniendo problemitas porque empiezan a sospechar de ellos, pero no tienen pruebas y al final pues le crea ciertos problemas, que ya que lo lea pues se enterará de esos problemas cuáles son. Pero Jordi es un chico muy espabilado y sabe cómo tratar con el alcaide, que era Abed-Zendrel. Eso sí que es un personaje real. Sí. Él va jugando con los personajes reales. Claro. Con Abed-Zendrel y cómo le tiende como una pequeña trampilla para decir, yo no tengo nada que ver. Claro. Y cuando soluciona esos problemas dice, yo aquí no, poco pinto aquí. Claro. Y decide irse en busca de las tropas de Jaime I. Llega hasta el Puig y es que claro... claro, cuidado. No quiero contar demasiado, pero vamos, él se ha criado con el árabe y tiene mucho, conoce muy bien ya la lengua de los árabes, sabe, escucha, la entiende, la habla y empieza a ejercer para Jaime I de espía. Sí. Y luego ya viene pues toda la conquista de Valencia. Bueno, él ya sabemos que uno de sus sueños más grandes que tenía era el de ser caballero. Exacto. Y lo primero que le dijeron que para ser caballero o tenías que ser de sangre real o tenías que ser un héroe, ¿no? En alguna de las cosas. Y por ese motivo, pues él, como no era de sangre real, pues tenía que hacer sus méritos, ¿no? De cualquier forma. Recuerdo cuando leo el libro, habla también de su hermana, de Joaneta, que bueno, el otro, el Moro, su amigo Moro, pues estaba enamorado de ella también, ¿no? De Joaneta. Claro. Bueno, eso es una de las cosas por las cuales se empiezan a distanciar, porque Mohamed, el Moro, resulta que se ha criado con la hermana mayor de Jordi y se enamora de ella. Pero claro, llega un punto que Mohamed tiene que irse con su padre en un Ramadán, que eso también es una cosa muy curiosa porque aún él es niño y le va a preguntarle al cura... Es que juego mucho con un poquito de humor, intento meter también un poquito de humor aparte de todo. Que era el Ramadán, si es que se esperaban a que Dios se durmiese porque sabía que por la noche comían los moros. Dice, ¿qué se esperan? ¿A que Dios se duerma para ponerse a comer? Bueno, total, cosas, inocencia de niño. Y bueno, como resulta que el moro se enamora de la hermana, pero la hermana tiene el pensamiento en otro chaval. Y entonces cuando vuelve él y se ve que la hermana ya no le hace caso y que se va... Entonces empieza a tener un poquito de ya no quiere saber nada de la familia y sigue empecinado con su hermana hasta el punto que llega a raptarla. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aunque la rapta, no abusa de ella ni la... No, porque realmente está enamorado. Efectivamente. Está enamorado. Lo único que quiere es que con el tiempo se enamore ella de él. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería él, pero claro, relativamente ella estaba enamorada de su marido. Claro. Pero bueno, en ese aspecto él se portó, digamos que, aunque la raptó, pero bueno, supo comportarse como un hombre y no abusó. No la forzó. Entonces eso estaba bien. Bueno, estaba bien. Pero ya vemos lo que le hace Jordi, por eso, ¿no?
que bueno, no sé si podemos contarlo, pero bueno. Bueno, porque es que luego se va liando mucho más, porque él se convierte en el imán, es una trama. En el imán de la zona. Entonces, es un poco, pues eso, son cosas que los van distanciando hasta el punto que llegan a ser enemigos acérrimos, son enemigos acérrimos. Pues bueno, pues como te decía, Jordi se va al Puig, ahí participa en la batalla del Puig, salva a Jaime I de una revuelta que tienen entre los propios criados árabes que tenía Jaime I, porque él los ha entendido y da un aviso a Pellegrini de Atrosillo, uno de los caballeros de Jaime I, y este lo pone bajo sus órdenes. Y empieza a hacerle viajes hacia dentro de Valencia para que, vestido de moro, para que que averigüe dónde están los puntos flacos en la muralla, dónde están... Claro. Y él pues se dedica a todo eso. Claro. Y cuando ya toman Valencia, vuelven a Bairén, que Bairén justamente fue un castillo que no se tomó por la fuerza, sino que fue una capitulación debido a que ya se había tomado Valencia, había un pacto de no agresión, pero claro, muchos castillos al rendirse Valencia se rindieron. Bueno, pero el pacto ese, Jaime I no hace caso, ¿no? Del pacto. O sea, lo iban a hacer, pero... Lo iban a hacer, pero al final o sea, aquí lo respetan, porque realmente hay una negociación. Que mira, una cosa curiosa, todos conocéis Esmareis de Rafa Alcaid, ¿verdad? Esmareis. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Rafa Alcaid? ¿A que no? Pues os lo voy a explicar. Esto es tan sencillo como las capitulaciones del Bairén. Rafa Alcaid viene de Rafal, Rajal, en árabe Rajal, que significa extensión de terreno. Y Caid es el alcaide. Abecendrel, que era el alcaide de Bairén en la época musulmana, cuando llega Jaime I, que está en Cullera, y se acerca aquí, manda unos emisarios aquí a empezar las negociaciones. Y le dice que a cambio del castillo te daré unas tierras, un rajal, al sur del río Blanco, que es lo que luego sería el río Alcoy y lo que hoy en día es el río Serpis. Te daré unas tierras allí, más unos caballos, unos ropajes y una renta anual. Y el alcaide, antes de que le atacasen las tropas, acepta. Y por eso siempre se ha llamado, Esmarein siempre se ha llamado de Rafa Alcaid, del Rajal del Caid. Y es que son anécdotas que vas conociendo. Y yo aprovecho el libro para contar esas anécdotas. Disculpar que esto lo había pagado, pero no lo ha pagado del todo. Le había quitado la voz, pero no lo había pagado del todo. Bueno, eso le pasa al más... Pasa en la mejor familia. No precisamente al invitado. Disculpadme. Ahora no lo voy a conseguir apagar. Suele ocurrir, no te preocupes, que eso es el directo. A ver, tú lo pongo en modo avión y ya no me llama nadie. Este es el directo, Bueno, ¿qué ocurre una vez conquistada Valencia? ¿Dónde se va Jordi? Una vez conquistada Valencia, él regresa aquí a Bairén y en el tiempo que está aquí ya viene, como dijésemos, la mano derecha del que va a ser de Pellegrini de Atrosillo, uno de los caballeros de Jaime I, que sería el primer alcaide cristiano que hubo aquí, y él ya viene como su mano derecha. Lo cual para algunos señores de los castillos de alrededor le resulta un poco chocante, porque al fin y al cabo él es el hijo de un alfarero, no es nadie, no es de sangre noble, y es la mano derecha del señor de Bairén, del que manda de todo. Y él pues va ejerciendo pues, una vida más o menos normal y conoce a una muchacha y pues se casa y aprovechan porque ya que él habla árabe, hay unos rumores que por la parte de la Vall de Gallinera y la Vall de Alcalá de que hay unas primeras revueltas. No sé si conocéis a Larrac, el walí de la Vall de Alcalá, pues fue el enemigo más acérrimo de Jaime I. Está lo que se llama el Tratado del Pouet, que Jaime I viene a Beniali a pactar con él hay un pacto de no agresión
de dejarlo mantener sus territorios, pero que no hayan revueltas. Por supuesto, la RAC, cuando ve que está empezando a perder posiciones, de que tiene gente que se está yendo hacia las montañas porque no aceptan que estén aquí los cristianos, empieza a decir, este tío que viene aquí a quitarme lo que es mío, y empieza a haber pequeñas revueltas. Y ni corto ni perezoso, Jordi, junto a su esposa, María, hacen un papel de árabes y se van a Beniali. Y se integran allí, pero lo que realmente están haciendo es viendo y averiguando y logran ver un campamento donde se están entrenando y demás, y van a hacer ya de espías en aquella zona. Y les avisan de que va a haber una revuelta. Y entonces pues preparan todo el ejército y vuelven... Bueno. Le vino muy bien el aprender el árabe. Exacto. Le engañó a su medio hermano, lo engañó diciéndole que lo que quería era ligar con una chica y quería hablarle en árabe, y porque sabía que su hermano decía, pero ¿cómo te vas a enamorar tú de una mora? Dice, ¿y qué pasa? Dice, ¿por qué no? Dice, tengo un hermano moro, ¿por qué no me voy a enamorar de una mora? Y le enseña el árabe, que luego le viene muy bien en su vida de adulto. Sí, esto ya he visto que claro, ejerce de espía. Él ejerce de espía, es uno de los espías del rey, lo cual, ya te digo, y esto le crea también eso, pues lo que te decía, que los señores de los castillos menores les empiezan a cogerlo como un poquito de manía e intentan matarlo. Lo intentan matar a él más de una vez, lo intentan envenenar, y él pues siempre de alguna forma sale, no es que salga indemne, pero sí que se va recuperando y va, ¿cómo se dice? Haciéndose más fuerte en su posición, con el apoyo de Pellegrini Trujillo y, por supuesto, del rey, porque el rey lo tiene en gran aprecio también, porque le salvó la vida. Que luego hubo otro atentado que realmente ocurrió en Rugat, pero me tomaba una licencia, que cuando crean la nueva villa de Pego, vuelven a atentar contra él, y él se entera por un morisco, empezaron a haber moriscos, por un morisco que se lo dice, van a intentar matar al rey. Y él lo prepara todo para que, sin que se dé cuenta el rey, acabar con los insurgentes. Claro. Joder. Se va poniendo interesante. Sí, la cosa, yo te digo, es un libro que te puedes encontrar intrigas, traiciones, amor, historia, por supuesto, las batallas como fueron, porque las batallas también le dices, el asedio a Valencia, un asedio que dices, es un asedio a Valencia y tomaron Valencia, no, ese asedio duró 9 meses, y durante 9 meses tenían que pasar cosas. Claro. Y es donde yo juego intenta escaramuzas, de que los moros intentan atacar el campamento, de cómo lo resuelven, de cómo llegan las catapultas, llegan a lanzar piedras y cómo responden. Incluso de que compran a otro de los señores para que le meta víboras a Jaime I. Mil cosas. Cómo cortaban los caminos para no pudiesen alimentarse. Hay muchas cosas. Eran importantes los arqueros, eran muy de un lado y del otro. Cuando usaban los arcos eran bastante... Era una cosa importante, incluso el rey lobo, Zaid Mardanís, pide ayuda a Túnez. ¿Cómo puedes tener memoria para todos los nombres? Es el rey moro de Valencia, pide ayuda a Túnez. La ayuda no llega a tiempo, y la poca, cuando traían algo de ayuda por mar, también cómo acababan con ellos, porque hay muchas formas, se van inventando formas van vigilando las costas y todo y nunca les llega esa ayuda, por lo cual les facilita la entrada a Valencia. Claro. Llega un punto que en Valencia están muriendo ya por inadición, porque no tenían, cortaron todos los caminos, no entraba alimento, encima las catapultas bombardeaban justamente las zonas de alimentos, donde tenían los almacenes de alimentos,
y todo eso. Y Es ya, que esa es otra, ¿no? No podían tener demasiados hombres dentro de los castillos porque había que alimentarlos. Y claro, si no, aunque se era un problema también. el pueblo los se refugiaba asedios, allí, claro, pero todo tenía un límite. claro, porque Todo tenía un límite. cuando asediaban un castillo, lógicamente no podía entrar alimentos, no podían... Claro, porque lo primero que hacían era cortar todos los accesos al castillo Efectivamente. para que no entrase nada de comida. Y muchas veces eran incursiones por la noche para intentar Sí. recuperar algo de comida o para asaltar y diezmar las tropas. Pero muchas veces salían y otras veces no salían tan bien. Claro, es así. ¿Tenéis alguna pregunta, alguno de aquí para nuestro invitado? ¿Alguno que tenga una cosita que... ¿No? ¿Ninguno? Mira, Bueno, yo daría una sugerencia. Yo te daría una sugerencia que tanto el primero como el segundo, pues todo, o sea, todo lo que es el libro me gusta, pero sí de cara hacia más al público juvenil, así de chavales 12, 15 años o adolescentes, pues hay algunas partes que quizás sean un poquito de más impactantes y otras como las partes que narran la conquista de Jaime I a través del río, pues quizás a ellos se les haga un poco pesado a lo mejor. Bueno, un poquito rollo. Sí. Por eso, hombre, por eso lo José, hace tipo novela. por eso también que es más en el ameno. libro podéis encontrar que hay capítulos más largos donde por la acción, por la trama que lleva, hay capítulos que son a lo mejor 3, 4 páginas y hay capítulos que son media página o una página, que son capítulos en los cuales el lector se sitúa en la época de la historia que estamos. Porque aunque es una novela histórica, entonces hay que contar la situación. Y son capítulos cortos en los cuales explico, pues bueno, pues por ejemplo, el primer intento de toma de Burriana, que salió fallido porque los propios caballeros de Jaime I tenían otros intereses. Claro. O cómo fue la toma de Peñíscola, que fue una toma muy costosa, porque era muy difícil de sitiar Peñíscola. Y entonces tengo que ir narrando esto y al mismo tiempo luego salto a otra parte, vuelvo aquí a Bairén, por ejemplo, y voy haciendo intento que sea todo lo más ameno posible. Claro. Bueno, el castillo de Cullera también costó bastante también porque, claro, por un lado estaba el mar y por el otro... El acceso al castillo de Cullera con todo el río y estaba rodeado por el mar y la otra parte era todo igual que aquí. Igual que lo que pasa es que hoy en día ya es mucha tierra. Sí. Pero aquí también era todo marjal. Llegar al castillo, claro, era Jaime I llegó en galera. Claro, con caballos y eso, a ver cómo te Era prácticamente imposible. Tenías que desplazarte mucho y luego llegabas aquí y era marjal. Era complicado. Era toda una ciénaga. Hombre, para ser historia, contado así tipo novela, es más ameno, siempre más bonito de... Bueno, anécdota, ¿no? Como has dicho que has estudiado, has visto algo de historia, hay una cosa que siempre hemos pensado, yo he estudiado, en el tema de los castillos, y los castillos desde Cullera hasta todos esos castillos tenían un lance y tienen que todos ser, y unos a otros se avisaban cuando había una invasión. Efectivamente. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando he visto ese tema, y era que todos Cullera ya no, porque Cullera dependía hasta de la Cullera, iba por todos los castillos y tenía una forma de alejarse, porque así llegaban hasta línea y toda esa, porque tiene un puerto natural y allí podían entrar, y la otra era aquí. Pero aquí lo tenían difícil porque no tiene un puerto natural, aquí no podían entrar los barcos. Tenían que entrar los barcos y venir. Sí. Estaba a la vista de los tenían dominados en los castillos y se avisaban. Eso lo estudiaba, ¿cierto? Sí, es efectivamente. Todas las noches en la torre del homenaje o la torre más alta que tenían, encendían una sola hoguera. En caso de que hubiese un ataque, encendían 2 hogueras que se diferenciaban perfectamente, se veían. Y era a base de eso. Y aparte, si ocurría de día, que quemaban brea porque se viese humo negro y diese la voz de alarma. Entonces, desde los castillos más cercanos, de hecho, han habido películas que se ha visto, que ha sido un castillo, luego otro castillo lo ha visto, ha vuelto a hacer lo mismo
y así siguiendo esos castillos llegabas hasta el punto donde estaba ocurriendo. Curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Todos nos quedamos que los indios hacían las señales en uno. Pero resulta que ha sido Efectivamente. Aquí ya se hacían, se había hecho toda la vida. Tú no te das balance, pero no existe. No, el grau como tal, no, yo he hablado del grau para situarnos, sino que era la zona. El único sitio que tenía era Benio de Drata, el segundo de Drata, que era la primera ciudad que... Beniopa. Beniopa era una aljama de los Beniuba. Pero hay historiadores que... Cada uno... Sí, por supuesto. Yo no soy historiador. Yo No, pero las estudias que yo... Para trabajar, tú dices que Claro. buscar... He ido a archivos, he ido a muchos sitios y es verdad, no existía el grao. Yo he hablado ahora del grao para situaros a vosotros y en el libro no menciono el grao para nada. Menciono el barrio del mar, el barrio de la mar. Correcto. Porque era, pongamos que lo más cercano a lo que era el castillo, las tierras secas más cercanas al castillo, era donde vivían los árabes, de forma de que se pudiesen proteger lo más rápido posible. Y los pocos mozárabes que habían los tenían lo más alejados posible. Es lo mismo que luego construyeron una rápida, que sería lo que hoy en día conocemos como el molí, que luego fue un molino drapero y demás. Ahí construyeron una rápida que en principio iba a ser una mezquita, pero luego se convierte en un acuartelamiento, lo que era una rápida. Y Gandía no era vestida. No, Gandía hasta 1250 nada, ¿eh? Y otra cosa que me llama la atención, ¿por qué está siempre en los castillos la Torre del Rey y la Torre de la Ronda? No en todos. Sí, bueno, siempre ha habido, porque normalmente sobre ser matrimonio cada uno... ¿Ya se divorciaban entonces? No, pero el rey era el rey. El rey era el rey. Y los Claro. Claro. No sé si conocéis un poco de historia, pero Jaime I fue un hijo no deseado. Ay, madre. El rey Pedro, el rey Pedro, Cuenta. el rey Pedro no quería a María de Montpellier, no le gustaba y se acostaba con cualquier mujer menos con ella. Sí. Pero claro, esto creaba un problema de que si no tenía descendencia, cómo iba a prevalecer el reino. Entonces le engañaron y en una de sus famosas borracheras, que era prácticamente a diario, en una habitación oscura le meten a María de Montpellier. Ay, madre mía. Y entonces la engendra a su hijo, tiene relaciones con ella Sí. y luego lo descubre. Y entonces no fue deseado Jaime I. De hecho, el nombre de Jaime viene porque María de Montpellier encendió 12 velas, que eran los 12 apóstoles, y la última que se apagó fue la del apóstol Santiago, que es Jaime. Y de hecho, luego, para evitar un conflicto con... A ver, espérate. Es que los nombres... algunos nombres... Mira, y he estado leyendo hace poco sobre él. Que es verdad. Es que con Simón de Montfort, sí. el famoso Simón de Montfort de los cátaros, que ocurrió con los cátaros, era un noble también occitano. Para evitar conflictos, porque estaba afectando la corona de Aragón, cede a su hijo, a Simón de Montfort, prometiendo que se casaría con su hija, con la hija de Simón de Montfort. Y lo retiene Simón de Montfort. Luego, en la batalla de Muret, al fallecer Pedro, el rey Pedro, los templarios median y se lo llevan a Monzón, a Jaime I, y lo crían los templarios en Monzón. Son cosas curiosas. Por lo que decías tú, de la Torre del Rey y la Torre de la Reina. Otra anécdota... no, porque dentro de la Torre del Rey hacían lo que querían. Otra curiosidad sobre las torres y demás del Rey y de la Reina es la famosa frase de poner a alguien mirando a Cuenca. Ay. Resulta... a ver, dilo, explícalo. Os lo cuento porque ya que nos hemos metido. Sí. Fue Felipe IV, el marido de Juana, Sí. que llamaban Juana la Loca, Sí. pues tenía un telescopio. Tenía un telescopio y siempre decía, voy a enseñarle a tal dama
¿hacia dónde está Cuenca? Y se la subía a la torre y ahí pasaba lo que pasaba. Por eso siempre se decía, Mira la porque Cuenca. las ponía porque quería enseñarles cómo se veía desde Toledo, se llegaba a ver Cuenca con el telescopio. Lo que realmente iba a hacer no era ver Cuenca. Son anécdotas históricas. Que vienen a València vienen per al Marsa. Exacto. I per això diu me caguen de mi. Lo de me caguen, pero ¿tú sabes por qué ves lo de me caguen Denia? ¿Por qué? No, puta. Yo lo saco en el segundo libro. Jo ho sé. Pues entonces espérate para cuando hablemos. Es una cosa de las mujeres de pego, de les dones de pego. I el puesto que els homes anaven d'aquí quan tornaven... Iban a vender al puerto de Denia para embarcarlo, iban a vender, pues sobre todo era de las mujeres, siempre se ha dicho que de las mujeres de pego y las de oliva. Llevaban la mercancía al puerto y una vez cobraban en el puerto, como en todos los puertos del mundo, han habido siempre pues prostíbulos, han habido tabernas y la gente, pues cualquiera con 4 duros en el bolsillo se iba a tomarse 2 copas y empezaba con las 2 copas, luego se jugaba las cartas y luego se iba a los prostíbulos y cuando volvía siempre decían, es que me han atracado, es que se me ha roto el carro y es que he tenido problemas. Y todos, caguen Denia, y era por eso. Pero era Bueno, eso. pero fíjate dónde nos ha llevado él, ¿eh? Nos ha llevado a los indios, nos ha llevado a Cuenca, nos ha llevado a varios sitios solamente hablando de... Claro. No, sí, es que es eso. Y todas estas cosas, Claro. todo esto, todas estas anécdotas que las hemos oído siempre y siempre me han gustado y me ha gustado averiguar de dónde venían, siempre he intentado meterlas en los libros, ya te digo, y aparecen mucho en los libros. En Mallorca se diu me cago en Sineu, porque en Sineu se cobraban los impuestos. Ah, claro, pues cada uno, y supongo que cada zona tendrá lo suyo. Aquí es muy eso lo de me cago en Denia, que luego me decían, no, era me cago en Denia por no... Digo, no, el me cago en Denia existe. Y existe por eso. Y me cago en Déu. Me cago en Déu. ¡Hala! Una pregunta, hablando de las torres, efectivamente están las torres del homenaje. ¿Y qué diferencia hay en los castillos que está la del homenaje y la de la justicia? Pues que la de la justicia normalmente era donde se encarcelaba, creo entender, que la del homenaje era, como dijésemos, la torre principal donde se celebraban, ¿cómo lo diría?, las reuniones importantes, y la torre de la justicia era donde estaba el cuerpo de guardia e incluso los calabozos, donde siempre había algún reo, algún insurrecto, siempre iban a parar allí, porque los calabozos esos que hablamos, que siempre se ven a veces que son subterráneos y tal, no era tan fácil, y menos en castillos donde que se construía sobre montañas. No se construía, el cavar era muy complejo. Entonces, por eso luego cuando había un terremoto, se han destruido muchos castillos por terremotos, por seísmos, porque no tenían unos cimientos fuertes. Se basaban más en lo que era la piedra en sí, piedras pesadas, que lo que eran cimientos fuertes. Sí, habían aljibes, en las zonas donde se podía se hacían aljibes, pero no había tanto subterráneo como nos hacen entender. Pero lo que pasa es que, como siempre, pues hemos visto más películas anglosajonas que a lo mejor sobre castillos, que nunca ves castillos arriba de las montañas. Aquí estamos rodeados de castillos arriba de las montañas. En la zona de la meseta, los castillos son fronterizos, pero están en llano, sobre tierra más fácil de trabajar. Pero aquí eran todos castillos roqueros, que estaban en lo alto. Y entonces ahí, como es lógico, era muy difícil excavar. No tenían esos cimientos. Claro. Entonces esas torres de justicia era donde se alojaba el cuerpo de guardia, donde había lo que sería el cuerpo de guardia y donde en un momento dado se habrían departamentos para eso. Estaban también las torres de Guaita. Las torres de Guaita, estábamos plagados. Está por Piles, ¿no? En la zona de Daimús, en Piles. Sí, todo. Claro, era... Claro. Sí. De la torre de Guaita,
Y pasaban ahora mismo, están ya... Sí, tiempo, eso es, me hace disculpar, eso es un poco posterior, es lo mismo que algunos de los castillos de aquí son posteriores, y es viene después de la conquista de Valencia, de que esto vuelve a ser cristiano, que empiezan a atacar los moros de Barbería, del norte de África, y vienen, bueno, Menorca sigue siendo un territorio musulmán, se reguardecen allí y desde allí lanzan ataques en busca de esclavos, intentan arrasar y van haciendo ataques. Entonces, a partir de ahí se crean muchas torres de guaita, torres de observación, en las cuales siempre no vigilaba una sola persona, siempre habían 2 o 3 personas, con los cuales en cuanto saltaba alarma, uno a caballo corría hacia el castillo más cercano a dar la señal de alarma. Que también, aunque utilizaban, mientras uno iba a buscar, ya empezaban con los fuegos y con los humos y demás. La torre de los castillos no de 1209, 1206 y el lugar más somos Quería una pregunta por allí. ¿Hay alguna obra literaria, cinemática o videojuegos que te haya inspirado para escribir este libro? ¿Cómo lo sabes, Vamos a ver, eso es otra de mis aficiones, aparte del cine. Mira, en este libro, por ejemplo, películas antiguas, igual algunos os suena, El halcón y la flecha de Burt Lancaster. La escena que se disfrazan de circenses y se meten dentro del banquete y empiezan a atacar allí, pues ese tipo de imágenes las he utilizado para el atentado contra el rey en Pego, que hacen lo mismo, se disfrazan de malabaristas y van acabando con todos los insurgentes. Aparte de eso, pues muchos libros que me han sido de referencia, muchos libros de Sebastián Roa, y videojuegos, por supuesto, videojuegos como bien dice... ¿Pero porque te gusta jugar con ellos o...? Me gustan ciertos videojuegos. Mira. Hay videojuegos que son muy interesantes, ¿Sí? son históricos, como la saga de Assassin's Creed, que te narra desde las cruzadas y luego te narra, pues, se van a Florencia, a la época de los Borgia también, en Roma, y son muy realistas porque todo lo que es la trama y todo lo que son los edificios son una copia exacta. Están muy bien hechos y entonces todo eso me servía de inspiración, de movimientos, porque si hay una cosa que me gusta y me ha gustado siempre cuando he sido lector, es imaginarme, cuando estoy leyendo algo, saber qué estoy leyendo y imaginarme todo. Cómo sería el paisaje, cómo sería... Yo las batallas, como me decía mi editor, dice, es que tú no pones que lucharon y tal. Dice, es que te recreas diciendo cómo ha parado, y dice, y no te vienes con tecnicismo de entró el puñal, salió un río de carmesí. Tú dices, le paró con la derecha mientras con la izquierda, mientras le paraba con la espada, con la daga y misericordia, le cortaba el cuello o se lo insertaba en el hígado. Eres muy detallista en estos casos. Digo. Es que, ya que es verdad, es una cosa que me pasa, que estoy escribiendo sobre un ataque entre 2 personas y me paro y digo, pues si le entra por aquí, le para así, el otro se gira y me gusta explicarlo para que darle ese realismo, ese que tú te imagines lo que está ocurriendo realmente. Y sí, pues eso, tú lo sabes, videojuegos, libros, cómics, he utilizado muchas cosas, muchos recursos de todo lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance, gracias también a Internet, me he evitado muchos viajes. He podido comparar muchas... Pero y ahora ya con la inteligencia artificial no te digo nada. No soy yo todavía muy amigo de la... Pues, yo tengo compañeros escritores... Te con ella, verás. No, pero bueno, no, Internet te da una base. Porque no es lo mismo buscar en Wikipedia que en la Academia de Historia. Pero tú tienes una base y te coges una base de Wikipedia... No es nada real. No, pero tú te coges la base de Wikipedia, te pone 4 cosas y tú tienes que... Es como cuando estudiábamos. Teníamos que ir a buscar lo que realmente pueda ser interesante. Claro. Y una vez lo encuentras, te vas a otra página más veraz. Eres un profesional ya de buscarlo. Pero cualquier persona normal que intenta hacer algo de los Borja o de los Castillos, entra en Wikipedia
Y casi todo. Pero ahí todo el mundo puede escribir. Pero yo de ahí luego me voy a la Academia de Historia y saco la biografía de un personaje. Claro. O saco la cronología de una batalla y voy viendo. Y claro, muchas cosas pues tienes que inventarte, o sea, tienes que darle vida a esos momentos. Pues sí. Pues nada, lo que tienen que hacer, porque creo que ya hemos desvelado muchas incógnitas ya, lo que tienen que hacer es comprar el libro y terminar de ver cómo... No, pues mira, cómo termina después. harto ya de corbatas y tal, coged ahora para Navidad un regalo, un trocito de nuestra historia, Sí. siempre es un buen regalo. Claro, siempre es Y bueno. siempre es, ya te digo, es muy interesante. Yo he tenido gente, conocidos, que a raíz de leer el libro se han ido a buscar los castillos que tenemos por aquí, o las cuevas. Y eso, pues, quieras que no, pues, cuando te llaman y te dicen, o te envían un mensaje, he estado en el castillo, yo mismo me tuve que ir a buscarlo, que no sabía ni que existía. Sí, sí. El castillo de Borró. Sí. Ay, pues mira, me alegro, tal. Y yo fui también a verlo, sí, son unas ruinas, pero si te subes, ya notas que ahí ha habido historia, claro, y te haces una idea de todo, de lo que se veía desde ahí. Claro. Perfectamente se ve el de Palma, se ven los restos de Vilella. Están reconstruyéndolo también. Ya pero desde la font se ve Bairén perfectamente. Sí. ¿Y por qué en Gandía, dada la importancia de este castillo de aquí de Bairén, no se le da la importancia? Se le está intentando... Cuando era de los más importantes, claro, pero estaba parecido. Se le está intentando dar, por desgracia, igual que aquí en Gandía ha pasado en muchos sitios. Por desgracia, se ha perdido mucha historia porque se le ha restado importancia a los monumentos. Por ejemplo, en Oliva, el Palacio de los Centelles, en los años 80, se vendió piedra a piedra y están en Francia. Y gracias a Dios, hoy en día se está volviendo a recuperar el patrimonio. Y no solo en el Castillo de Bairén, hay todo lo que es el proyecto, porque de eso me basé en el segundo libro, en la portada, está el proyecto del Castillo de Bairén y delante los protagonistas. Es un proyecto de reconstrucción y dándole más valor a nuestro patrimonio histórico. Pero no solo aquí, está ocurriendo en toda España. Hay muchos castillos que habían permanecido en ruina y hoy en día la gente sí quiere saber sobre lo que ocurrió realmente en la historia. Es lógico. Que como siempre hemos sido un poquito, siempre hemos sentido un poquito como avergonzados de nuestra propia historia. La historia es la que es. Dejémonos de que si éramos... de politizarla, claro, de que si éramos... con los moros, era lo que había en la época. No había, ahí no, por mucho que pataleemos, ya ha ocurrido. ¿Para qué vamos a estar pataleando por algo que ocurrió hace siglos? Y es historia, ha ocurrido. Y exacto. No podemos cambiarlo. No, eso es que no se puede cambiar. Y lo que deberíamos hacer, igual que está pasando, pues eso, igual que que están restaurando castillos y iglesias y ermitas y palacios, pues ese patrimonio es lo que nos va a dar, lo que nos hace interesantes, lo que nos hace... Ahora se han dado cuenta que hay un atractivo en eso, de que la gente le gusta ver. Hay muchos. Estuve en el monasterio de San Jerónimo y ahí cuesta encontrar una cita para poder ir a ver hacer una visita guiada teatralizada, o como en el palacio, que tienes que apuntarte. La gente tiene interés y gracias a Dios los gobiernos se están dando cuenta y están dándole un poco más de valor. Pero sí que es verdad que ha habido una época, pues eso, principios de los 80, que todo era... El acabamiento de los campos arruinaba los campos. Exacto. Cogía la piedra para bancalar los campos. Exacto. Pero los campos, eso fue, y sobre todo hacer las casetas para el ganado, casi todos están cumplidas de los... Porque es la única que tapa cuadrada y podía, ¿no? Claro, pero también es que hay que tener en cuenta que muchos castillos, aparte de, por ejemplo, el castillo de Bairén, por si no lo sabíais, donde acaba la historia es en 1248, después de la conquista de Valencia, con la primera revuelta mudéjar de Alarraq, que sí afecta a esto de aquí. Y el castillo de Bairén es atacado con saña, y no es que lo destuviesen por completo, pero sí que fue
dañado parcialmente. Por eso luego decidieron ya crear lo que sería la villa de Gandía, alejándose de esa zona y buscando zona seca para empezar a crear lo que sería la villa de Gandía. Y luego vinieron, con el paso del tiempo, vinieron terremotos, vinieron seísmos, que eso ya te digo, ha ido debilitando y mucha piedra, como dice él, es verdad que se ha utilizado hasta para hacer corrales. Claro. Hemos desvelado muchas, Sí, hemos develado mucha historia. muchas incógnitas. Pero bueno, espero haberos dejado además, por lo menos un poquito de decir, ¿y cómo pasó? ¿Y esto cómo fue? El hilo conductor ya lo hemos puesto. Ahora Además, tenéis la oportunidad de llevaros un libro dedicado por el autor que no siempre es factible. Ahí está. Dime. En Pero, Mallorca se dice que Jaume I era bastardo, el de Montpellier era bastardo. Bastardo no, como he dicho yo, hijo no deseado. Pero era hijo legítimo, era hijo de María de Montpellier y de Pedro. La historia que se dice también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Tiene su bandera, la cuatribarrada, tiene, así como Valencia tiene el azul, Sí, la mallorquina tiene la morada. sí. Y en principio también me acuerdo yo que no sé si era en Alicante era en verde y en Castellón en blanco. Porque daba, Claro. igual que la valenciana tiene la doble L de Leal. Claro, claro, y Valencia era lo único que fue reino realmente, claro. Mallorca también. Mallorca Tenía su también. moneda, pero la Bueno, mola. sí, la mola, es verdad, que Mallorca se conquistó antes que Valencia. Mallorca fue en 1238, Sí. pero el error fue no conquistar el resto de las islas. Bueno, se la quedaron los ingleses, los franceses. No, en el segundo no, pero en el tercer libro sí que cuento uno u más. otro. Mallorca sí cuida los castillos. Uno u Puedes otro. el de Jaime I, Pendinac o el castillo de Viver. Y si en cambio torres insignificantes como Portopí también la cuida. O sea que, En mi pueblo está el Castillo del Rey. Claro, sí, ya pero porque le dan- eres mallorquín. le da mucho más importancia a la historia que nosotros mismos. Claro, claro. Es el problema que tenemos aquí No, siempre. pero es que es un bien general. Porque, Claro. por ejemplo, el turismo, fíjate, las visitas que tiene el castillo de Viver Claro. o el mismo Mendinat. O sea que Ujú. es una fuente de ingresos. Sí, pero aquí se han dado cuenta ahora. Pues aquí no sabe más que Gandía hace 2 años hizo una pequeña remodelación, pequeña, porque arregló los caminos de subida y un poquito más arriba y se acabó. Porque yo subía de los 2 meses o Poquito. 3 Ya y ya todo cerrado. Ya está todo Sí, cerrado. Trabajar igual. Porque quieren hacer más, pero no hay fondos. Los fondos se destinan para otras cosas. No tiene acceso. Es un acceso desagradable. Claro. Es desagradable. Entonces Ah, hubo un proyecto que tenía que poner de los castillos a la playa esos cacharros que van. ¿Un teleférico? Un teleférico. Madre de Dios. Eso sería. para dar. Eso sería ya horroroso. Eso- Horroroso. Poner una cosa tan moderna, horroroso. Sí, 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 sí. Y horroroso porque en una cosa antigua... En un día claro, lo llegas a ver. Y entonces, y ese proyecto, hace muchos años, no quiero decir un nombre de arquitecto, se perdió, ¿no? Pero es que hubiese sido, vamos. Así que sí que es un villapanito, Pues sí. No, pero bueno, se ha ido arreglando y hay proyectos de continuar el arreglo, pero lo que pasa que es como todo, nunca hay fondos. Cada uno le da importancia o prioridad, cada uno le da prioridad a lo que cree, pero bueno, ahí está, el Departamento de Arqueología está con ello y quieren hacer más. Pues nada, lo dicho. Has Ahora, estado- si queréis, Sí. a ver, Ahora después... Es general de toda Valencia. sí, En Alcira, si no hubiera sido por un jeque árabe, las murallas seguirían tapadas. sí, es verdad. Y Alcira fue muy importante también. Y Alcira, toda la Alcira, el río, giraba alrededor de Alcira y era como un uso, como el agujero de una aguja. Mm. Eso era Alcira. Y el río circundaba todo lo que era la ciudad con muralla. Y fue un jeque árabe que en lo que es la avenida Oisuñer pagó, y fíjate si pagó, que cuando dijo que iba a venir a verlo, en 3 meses lo sacaron toda la tierra. Claro. Que dijo que venía a ver lo que habían hecho. Lo que había pagado, claro, Y lo Ahí sabe... está la muralla de Alcira, que es al lado del río. al lado del río. Y eso que Alcira también tiene muchísima importancia, porque fue donde murió Jaime I. Murió Yo- de camino a Valencia, pero murió
A la salida de Alcira murió Jaime I. Ni que fueras de Alcira, joder. Es que lo que pasa es que Es lo- pero es lo que estoy diciendo. Es Ya. que la historia, no la, por lo que sea, no la han hecho popular. Ya. Han hecho No, pero- popular otras cosas. Es como todo, siempre ha habido la leyenda negra, que la leyenda negra ahora intentan limpiarla, pero Claro. eso entre los ingleses y nosotros mismos nos hemos ido cargando nuestra propia historia. Hemos tenido miedo de decir quiénes éramos. Sí, lo que van a hacer es que el camino de Santiago quizás pretendiendo del camino. Si no, no hay manera de triunfar. El camino del Cid existe, pero no hay manera. No hay manera. Ni la gente de aquí lo sabe. Claro. No, ven los carteles, pero no le hacen ni caso. No hacen caso. Y nadie se preocupa. Y, Pero eso no tiene un palo. exacto. ¿Por qué? Porque en Valencia somos un meninfoch. Meninfoch. Pero general, es general. Home, lo que no pot ser és que després de tindre 26 anys de reconquista per carregar-nos els moros, que després pensen que el que van deixar els moros ho tenien que respetar, però no van a carregar en pegar-le foc. Ya, pero, home, És el propi de la naturalesa, pero, perquè ells també ho arrasaren tots, si foren cristians o morts. O sigui, després de la batalla, el que perdia la batalla ni s'arrasava tot. Pero- Era normal. Ara estan però dels castells a posar de moda i el turisme i tal, però segons pero también era normal, pero lo que era ilógico es no aprovechar ciertas cosas que nos... però ara Que gracias a él. No, pero vamos a ver, se continuaron el regadío, continuó utilizando el regadío que inventaron los moros. Y se utilizó algunas cosas. El otro día, Eso es lo que nos da de comer, es el regadío y es un moro, y es una de las cosas más importantes. Y la otra es un castillo. intentar borrar su Un historia. castillo que te recuerda una. Intentar borrar su historia, que es lo que ha ocurrido siempre. Porque, mira, el otro día, ayer o antes de ayer, estábamos viendo una película y era sobre la época, pues en 1800, y digo, vamos a ver, si los romanos inventan el alcantarillado y los moros el pavimentado, ¿por qué la gente seguía, ves las películas del siglo XVII, siglo XVIII, que las muestran calles ahí- de polvo, Mezclan. tirando el agua, Sí. los orines desde las ventanas? Sí. ¿Estamos tontos o qué? Claro. Ya estaba inventado Claro. porque no lo utilizamos. Y simplemente por el hecho de que lo que ha hecho mi predecesor Sí. y yo le he ganado la batalla, no lo quiero ver. No lo quiero, claro, Y- quiero hacer lo ¿Qué mío. ocurría Grecia-Roma? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto saber se perdió? Ara està recuperant. Y es lo mismo que decían que en Egipto ya se utilizaban ciertas de las mujeres embarazadas el cierto líquido que servía para los trasplantes. Y luego lo hemos tenido que volver a inventar. Pues sí. Vamos a ver. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros ahora mismo para poner en duda lo que hacían aquellos? Y por mucho, lo que digo, por mucho que pataleemos, lo pasado, pasado está. Claro. Y era la forma de actuar de aquella época. El conocimiento de los moros de aquella época, en la limpieza, en la acción, en el gusto, en los jardines, compararon un moro de agua. Hay veces. Compara un moro de aquellos en perfumes, en jardines, en toda el agua, las duchas, los baños, con uno de los moros que... De hecho, después de la... Omellas o topellas. No, bueno. Primero entraron los omeyas. Es que son diferentes. Es que primero entraron los omeyas. Los omeyas estuvieron muy poco, que fue prácticamente con la invasión, con Tariq y Musa. Luego entraron el imperio almohade. Y el imperio almohade empezó a estar aquí y dice, aquí estamos lejos de Damasco, estamos bien, esto es un sitio agradable, una tierra fértil. Y empezaron a relajarse un poquito. Y empezaron a hacer más, se volvieron más andalusías. O sea, no seguían todas las normas del Islam. Y luego llegaron los almorávides y dice, los castigaron a todos, se cargaron a muchísima gente y entraron los almorávides a dar mucha más batalla. Claro. La historia venía así. Lo que pasa es que el Islam es el Islam, era el moro árabe. Sí, pero espérate que después de la conquista de Valencia, muchos baños árabes se conservaron. Y aparte, la gente de la nobleza sí que gozaban de esos baños. Los moros romanos, hay casas que también sufren de ahora. Ahora creo que la derecha la han sacado. Y hay una Sí. Claro, Qué claro, bueno, claro. sí, sí. de aquella época ya, imagínate. Pues ahora ya hay casas que no tienen, están en una... Claro. Es terrible. Lo que pasa es que es difícil acceder. Yo
Yo creo que eso porque... No, y aquí ha pasado también haciendo cimientos para hacer un edificio que han encontrado desde una necrópolis y por no pararles enseguida han hecho tapa y seguimos construyendo. Y abajo estamos teniendo estamos perdiendo muchas cosas. Es lo que hay. Arriba de la muralla. Sí. De las dos murallas que hay de la primera muralla. Lo que es la calle, se le puso el mundo, la arquitectura. Una chapa de los clavos, unos clavos de bronce. Sí. La muralla. Y sabes que consiguieron que Telefónica y no sé qué más, el alcantarillado, Ya no tocará. que no lo tocaran. Hicieron una buena impacto. Eso es lo que hacen siempre y evitan que se... Sí, pero es como eso. Antes, las prioridades de antes era hacer mucho edificio, ganar mucho dinero y que viniese mucha gente a gozar de la playa. No tenemos que criticarlo. Gracias a eso estamos. Sí, pues por supuesto. Pero Bueno, es lo que vuelvo a decir. De nada nos sirve patalear. De nada. Nos sirve vale, ha pasado y ahora hagamos algo por descubrir a la gente nuestra historia. Que ya la estáis descubriendo. Es lo que ha pasado, ya ha pasado. Ahora tenemos que dar un paso adelante y decir, no, señores, nuestra historia es esta y así la contamos. Al próximo día traemos y lo ponemos aquí en medio. Por supuesto. No. Yo nomás tengo que dar las Bueno, gracias a don Vicente Ya lo sé. Camarena Maíquez, Sí. de Llano, don José Camarena Maíquez, Que te profesor enseño. del instituto, Ahí está. que todos los que han estudiado conmigo Muy sacan bien. los mismos que yo del Perfecto. instituto laboral. Pues muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Ese, porque es todos los estudiantes. Ahora, tengo la suerte de que todos los libros que yo los tenemos. Muy bien, bueno, pues por lo menos ya te has encontrado cómodo. ¿Está Yo sí, bien? por supuesto. Ahora, antes de que paséis a firmarle los libros y tal, porque ya hemos resuelto las incógnitas del castillo de Bairén un poquito, unas cuantas de esas, ¿no? Pero yo tengo ahora una que llevo ya de varios años, me voy a poner de pie un poquito, que llevo de varios años con una reflexión de Cori García Martos. Y tengo, ya que hemos resuelto lo de Bairén, a ver si me ayudáis y resolvemos esta, ¿no? Es una reflexión de Cori García Martos que empieza con una pregunta, precisamente. Si todos los caminos llevan, ¿cómo se salva? A veces pensamos demasiado y sentimos muy poco. Mi abuelo siempre decía que si alguien quiere seriamente formar parte de tu familia, hará lo imposible por estar en ella. Aunque en cierto modo perdamos entre pantallas el valor de las miradas, olvidando que cuando alguien nos dedica su tiempo, nos está regalando lo único que no recuperará jamás. Y es que la vida son momentos, ¿sabes? Que ahora estoy aquí y mañana no lo sé. Así que quería decirte que si quieres algo de verdad, ve por ello. Sin mirar atrás, mirando al medio, al frente y a los ojos, dándolo todo y entregando el alma, sacando al niño que llevas dentro, ese que cree en los imposibles y que daría la luna por tocar una estrella. Así que no sé qué será de mí mañana, pero este sol siempre va a ser el mismo que el tuyo. Que los amigos son la familia que elegimos y yo te elijo a ti porque serás la dueña de los labios que tendré de viejo. Y apuesto fuerte por todos estos años a tu lado, por las noches en vela, las fiestas, las risas, los secretos y los amores del pasado. Tus abrazos. Así porque sí, sin venir a qué, ni tener por qué celebrar algo. Y es que en este tiempo me he dado cuenta que los pequeños detalles son los que hacen las grandes cosas. Y tú has hecho infinito, mi límite. Y por eso te doy las gracias, porque has aparecido en mi vida con esa sonrisa loca, con ese brillo en tus ojos capaz de pelear contra 1.000.000 de tsunamis. Así que no sé dónde estaremos dentro de 10 años. Ni sé cómo se sale de Roma. No te puedo asegurar nada, pero te prometo que pase lo que pase, estés donde estés, voy a acordarme de ti toda la vida. Y por eso mi luna va a estar siempre contigo, porque tú me enseñaste a vivir cada día
como el primer día del resto de mi vida. Y eso, eso no lo voy a olvidar nunca. Me va a veces. Allí.